Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Francisco Ligaranda, integrante de Jan Dungeon y un fanático de los videojuegos, como podéis ver. Y aquí tenéis a mi compi, Daniel Molina, otro fanático, para variar. Y os vamos a contar nuestra experiencia en lo que fue la pasada Familia Game Jam de Sevilla, allá por el mes de marzo de este año. Y vamos a contaros también un poco las mecánicas básicas de una Game Jam por si os interesa, para que os apuntéis a la Game Jam que se va a celebrar próximamente, ¿vale? Lo primero que deberíamos de hablar es un poco de una información un poquito básica sobre qué es una Game Jam, que a lo mejor es algo que os estáis preguntando vosotros. Digamos que es un evento no competitivo en el que un conjunto de fanáticos de los videojuegos, apasionados, se reúnen, se ponen de acuerdo con una temática y se disponen a desarrollar un videojuego en un tiempo determinado. Digamos que los participantes que suelen ir a este tipo de eventos son los que tenéis ahí, ¿vale? Son un poquito limitados. Siempre suelen ir los programadores, los grafistas y los compositores musicales, que digamos que son los integrantes más fundamentales para hacer un videojuego, por así decirlo. Si es verdad que hay algunas veces que se puede ver un cuarto rol de un game designer, ¿vale? Que simplemente se dedica a las mecánicas de juego, diseño de niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la mayoría de las jams, debido a que hay poquita gente, este rol se reduce a que los tres roles anteriores se ponen de acuerdo y actúan como game designer los tres juntos. En cuanto a la elección de la temática común de la Game Jam, se puede hacer de varias formas. Y os digo que un organizador de una Game Jam, digamos una asociación en particular, puede poner las normas que quiera. Digamos que lo que os he dicho antes de la temática común, del tiempo y tal, sí es una base, ¿vale? Pero, por ejemplo, a la hora de votar, la temática se puede hacer de diversas formas. Se puede hacer una votación previa en la que digamos que
Imaginaros, todos nosotros nos ponemos de acuerdo y empezamos a decir, pues este tema estaría bien, este tema estaría bien. Y ahora cada uno de nosotros vota, ¿vale? Y la temática ganadora es la que se pone. También se puede hacer por mano alzada. Ahora mismo podríamos decir, hey, ¿qué os parece bien? Empezamos lo mismo. Simplemente que la votación sería antes de la ejecución de la jam. Y la mano alzada sería cuando ya estuviera ejecutándose. Y también se pueden poner por una restricción. Yo como organizador de la Game Jam puedo decir, no, pero es que en mi Game Jam quiero que se hagan videojuegos relacionados con los niños. Entonces en esa temática, por ejemplo, podríamos descartar completamente a los zombies, ¿vale? El hecho de que exista una temática común básicamente es por el hecho de que, digamos, no se lleven cosas hechas ya desde casa, ¿vale? La iniciativa esta lo que pretende es que se haga un videojuego en el tiempo establecido desde cero. Digamos que es como un modo de ponerte a prueba. Es un modo de que es un evento bastante intenso y eso, te vas poniendo a prueba y conociendo gente. La formación de los equipos, pues lo mismo, estamos aquí, esto ya al gusto de cada uno. Se suele hacer de manera aleatoria, vosotros os vais presentando, os vais inscribiendo en el evento y pues ya está, se saca de manera aleatoria y empiezan a organizarse equipos para echar los videojuegos. Puede ser preestablecido, imaginaos, vais un grupito de amigos y decís, no, pero es que yo estoy acostumbrado a trabajar con él, quiero trabajar con él, está igual, en plan guay, no creo que os ponga ningún problema. Igualmente puede ser una restricción, os podéis encontrar una Game Jam que dice, no, yo quiero que en cada equipo haya nada más que un tío, porque es que quiero que ese tío se ponga a saco a hacer la programación, los gráficos y el sonido, existe. Y también puede existir una restricción de que haya poca gente. En ese caso os podéis imaginar que los equipos se pueden incluso desbalancear. Imaginaos que hay un ejemplo, ¿vale? Tenemos unos 3 programadores, 2 diseñadores y un compositor musical. Aquí hay un claro desequilibrio. Pues entonces lo que normalmente se suele hacer es intentar equilibrar los dos grupos de la mejor manera posible y como por ejemplo el compositor musical es el más escaso, el recurso más escaso, se queda fuera y sirve de apoyo a los dos grupos, ¿vale? Y bueno, ¿qué cosillas más se pueden incluir en una Game Jam? Pues se puede incluir un factor sorpresa. Este factor sorpresa, al igual que la votación, sirve para que la gente no lleve cosas hechas desde el principio, ¿vale? Imaginaros, la temática es medieval, pues yo ahora os pongo el factor sorpresa de que todos los personajes tienen que ser duendes. Si ya tenéis preparado por casualidad un personaje humano, ya no sirve. Restricciones, puedo poner restricciones del tipo tecnológico. Por poner un ejemplo, pues digo, no, los videojuegos que se vayan a hacer se tienen que ir a esta plataforma. Los videojuegos se tienen que hacer con tal framework de desarrollo. Es decir, puede haber de todo. Y los reconocimientos, normalmente se suelen dar unos pequeños reconocimientos, pero a modo simbólico, ¿vale? De, por ejemplo, los mejores gráficos de videojuegos, mejores sonidos, el videojuego que mejor se ajusta al tema de la Jam, todo ese tipo de cosas. Y luego, por ejemplo, ya dependiendo de la ambición de la Game Jam, podéis encontraros una vertiente online, que eso suelen tenerlo todas, la verdad, en el que tú, desde tu casa, puedes participar perfectamente. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de la Global Game Jam, eso va en todo el mundo, ¿vale? Y cada uno de su casa se organiza y tal y cual, ¿vale? Os digo que estas son restricciones, lo normal es que haya muchísimas libertades, pero como digamos que es como una plantilla, ¿vale? Tú ya vas haciendo lo que tú quieras, ¿vale? Yo pongo restricciones, no pongo restricciones y esto es escrito sereno, da igual, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de lo que sería un planning que nosotros consideramos que sería el más adecuado de cara a organizarlo dentro del equipo. Constaría de un planteamiento, la definición de tareas, desarrollo y una evaluación. En la fase de planteamiento, digamos que son las 2 o 3 primeras horas, ¿vale? De la Jam, justo después cuando ya se ha fijado la temática. Este es el momento en el que el equipo se reúne y empieza a hacer un brainstorming de ideas, ¿vale? Y empieza a hacer el game design, empieza a diseñar el videojuego, empieza a asentar esa idea que se puede congeniar con la temática que ha caído, ¿vale? Una vez que ya se tiene una idea bien sólida del videojuego, en ese tiempo se pasa a la definición de tareas, que consiste simplemente en coger, pues, por ejemplo, hay que hacer esto, esto y esto. El programador tiene que hacer el movimiento del personaje, el menú de pausa, etcétera, etcétera, etcétera. El grafista tiene que hacer el modelo del personaje, tiene que hacer los escenarios y el compositor la música. También se le pueden ir poniendo prioridades, que es lo mejor de todo, ¿vale? Poner las prioridades, pues dices, pues yo por ejemplo prefiero que estén la música antes que los efectos de sonido, con tal de ir aumentando la productividad. Y ya luego viene la fase de desarrollo. Una vez que ya lo tenéis todo preparado, cada uno se pone con su lista de tareas y a saco todo el tiempo posible que se le pueda dedicar a esto hasta que llegue el día de la evaluación, que serán normalmente las 5 últimas horas del año. En este momento yo recomiendo para el desarrollo que no se debe incluir ningún tipo de funcionalidad nueva,
Porque yo creo que es preferible tener todo lo que ya has hecho durante todo el tiempo que te has dedicado al videojuego bien atado y que todo funcione, a incluir algo nuevo y que se te desmorone en un momento, ¿vale? En ese momento los últimos ajustes son primordiales. Aquí es el momento de, por ejemplo, si tenéis un personaje, decir, pues se va a mover más rápido, más lento, yo qué sé, ¿vale? Son pequeños ajustes que ya son cosas menores. Y por supuesto darle el visto bueno. Aquí lo más interesante es coger al resto de la gente de la Jam y decirle, tú, vente para acá, siéntate, prueba mi juego. Porque muchas veces al hacer vosotros el juego, digamos que ya estáis familiarizados con él y el camino no lo sabéis. Si sentáis a una persona que no tiene ni idea, va a empezar a toquetear, va a empezar, oye, ¿qué pasa si me voy por aquí? A lo mejor descubre un fallo. Y eso os viene bien. Y por último, esta es la última parte que voy a hablar yo, ahora ya empezará Dani, os voy a hablar de unas pequeñas pautas de trabajo en equipo en base a nuestra experiencia. Lo primero, autoorganización. Tú, después de la fase de definición de tareas, ya vas a tener una lista bien definida de lo que tienes que hacer. Si terminas una tarea, puedes continuar con la siguiente, perfectamente. Y en el caso de tener que molestar a tu compañero, tienes que hacerlo lo menos posible, porque tienes que tener en cuenta que él también va a tener una lista de tareas. Y él también va a estar ocupado, así que hay que intentar convivir en ese aspecto, ¿vale? Porque, ya os digo, es una experiencia muy intensa y hay que adaptarse. Lo más normal es que si vais a una jam, a lo mejor toca en un equipo en el que no conocéis a nadie y cada uno tiene su forma de trabajar. Y eso, que quieras que no, una persona que no conoce, una forma de trabajar que a lo mejor completamente distinta a la tuya, hay que intentar convivir lo máximo posible. Luego, no presiones. Imagínate, tú estás programando y dices, uy, pues a mí me hace falta ya la música, a mí me hace falta ya un dibujo. Y te vas, oye, ¿me has terminado ya esto? Y esto está allá, y el otro, ¿te quieres callar? Y le pasa esto. Se sulfura, dice, Quillo, déjame en paz, colega, déjame. Se sulfura, que eso es otro de los consejos que os doy, no os sulfuráis. Si vais a algún evento de este tipo, es un evento para disfrutar, para conocer gente, para aprender, pero sobre todo para pasarlo bien. Es un evento completamente extendido, no hay competición, no es una entrevista de trabajo, nada de eso. En la hora de expresar ideas, yo os recomiendo que todas las ideas que tengáis las vayáis anotando en un papel. En todo caso, hacer pequeñas charlas en las que digáis, oye, pues yo creo que si incluimos esto, todo esto ya al margen de lo que habéis definido al principio, ¿vale? Pues yo creo que esto estaría bien. Pues eso yo creo que a lo mejor es anotarlo y una vez que ya hayáis terminado todo, continuáis, ¿vale? Y decir, pues mira, sí, da tiempo, vamos a incluir las cosas nuevas que habíamos escrito. Porque si no, perdéis tiempo. Diciendo, vamos a meterlo. Y otro dice, no, pues no lo metemos. Sí, no, sí. Perdéis tiempo. A la hora de compartir assets, yo os recomiendo que los assets que todavía no son definitivos, imaginaros, el grafista os va a pasar una imagen. Lo más normal es que esa imagen pase por una serie de fases, ¿vale? No va a ser definitivo el primero que os pase, tenéis que comprobar el color, que se vea bien dentro del juego. En ese caso, lo más rápido posible. Dropbox, Google Drive o incluso un pendrive, algo rápido, que sea para pasarlo rápido, que podáis comprobar y pasar y tal cual, ¿vale? Y luego, a la hora de compartir ya en lo que son los scripts del videojuego y los assets definitivos, las versiones más completas posibles de todos los assets que no tengan que ver con la programación, yo os recomiendo ya que utilizáis un sistema de control de versiones para subir versiones ya completa, de que por ejemplo mi personaje ya anda, ya tiene los gráficos en condiciones y los sonidos que reproduce están en condiciones. Venga, pues una versión la pongo ahí, el resto del equipo se la puede descargar y podéis continuar con el trabajo. Este tipo de cosas a los programadores os sonará más, el control de versiones, ¿vale? Así que esto digamos que lo tienen que dominar un poquito los programadores. Los grafistas y los compositores musicales se tienen que dejar llevar un poquito. Bueno. Voy a hablar de una parte que creo que es muy importante, que son los primeros consejos rápidos y los fallos más comunes que se suelen cometer. Nosotros vivimos mucho y aprendimos bastante de esto, y además pues hay gente que nos ha comentado cositas que han ido viendo, por ejemplo de música, que no decimos nada. Y entonces, pues nada, voy a empezar con programación. Lo más importante en los tres ramos de la Jam siempre es mantenerlo todo simple. O sea, tenéis que definir unos objetivos muy claros, muy simple y muy directo, que vayan al grano y que no empecéis, por ejemplo, en cuestión de código, de factorizar, utilizar clases complejas, empezar a poner código bonito y presentable, no, nada. Cosas que vaya rápido, que funcione y cuando, si sobra tiempo al final, os analizáis o lo que queráis. Sé claro. Esto es a fin de evitar, por ejemplo, comentarios de texto, que vienen muy bien cuando hacen un proyecto grande que maneja mucha gente, pero en la Jam no da tiempo.
Tienes que utilizar nombres de funciones muy claros, nombres de variables igualmente claros, utilizar la metodología común, porque así siempre es más fácil. Pues mira, por ejemplo, las funciones empiezan en mayúsculas, ya sé que esto es una función y no una variable. Ese tipo de cosas son importantes establecerlas al principio. Ponte cómodo. Lo que manejas tú en tu día a día, el editor que manejes, es el que tienes que utilizar. No empieces a investigar cosas nuevas, porque puede que vaya bien o puede que no. Si utilizas, por ejemplo, no sé, Sublime o lo que sea, pues y esto, no te metas en cosas nuevas. Y ser rápido. Hay que correr, hay que hacer las cosas bien, pero no te puedes detener a probar cosas o a inventar cosas nuevas, nada. Directo, rápido y siguiente. Aquí hemos puesto 3 frameworks de desarrollo que creo que son bastante conocidos por la mayoría de gente. Yo estoy un poquito más extenso, un poquito más profesional, digamos, que necesitan programación. Control 2 y GameMaker yo no lo he utilizado, pero sí que utiliza mucha gente que no sabe programar o que quiere hacer videojuegos más rápidamente, lo que sea. Y pondremos referencias de todo este tipo de cosas para que después podáis mirarlas, ¿vale? Gráficos. Aquí hay una cosa que le preocupa mucho a los diseñadores, que es el tamaño, la resolución y la proporción en cuanto a recursos, ¿vale? Lo principal es tener en cuenta qué dispositivo vais a utilizar para poner el juego. Cada ordenador, pues resolución máxima, si queréis incluir Mac, es mucha, y si no queréis incluir Mac, pues lo típico, 1280 o 1300 o lo que sea. Boceta primero. Es muy importante que tengáis en cuenta la proporción entre assets, entre lo que es el escenario, en que el personaje, todo tiene que estar en proporción correcta. Y lo más fácil para hacerlo es hacer un dibujo rápido feo, en la proporción, o sea, en el tamaño final que vaya a utilizar en la pantalla del juego, montar ahí, digamos, todas las partes principales y después ya hacer los assets individuales en un archivo final, separado y bonito, ¿vale? Hazlo a tu manera, igual que antes, no metáis en cosas que no conocéis, no utilicéis programas que no habéis utilizado nunca, lo que estéis acostumbrados a utilizar es lo que tenéis que aplicar y rápido. Sé rápido y no te pares a darle demasiado detalle, reutiliza assets, cambia colores, lo que tengas que hacer para que no te tengas que detener mucho en los gráficos, ¿vale? Siempre hay tiempo al final. Aquí tenemos de nuevo tres recursos más. Pixel Edit y Pixel son para la gente que le gusta mucho el tema del pixel art. Y GIMP, pues bueno, una alternativa libre a Photoshop, que lo conocéis seguramente. Y en composición musical, va a comentar el chico de sonido lo que suele utilizar, los consejos que va a utilizar, que son hacer una lista de sonidos. Esto es muy importante. Cuando empiezas un videojuego, tienes que hacer una lista de los sonidos, los efectos especiales, las músicas y priorizarlas. Es muy importante priorizar y poner al principio las que vas a utilizar en el gameplay. Durante el juego, pues el sonido de salto, sonido de disparo y la música. Y después, si hay tiempo, pues sonido de menú, sonido de game over, lo que sea. Pero siempre hay que priorizar porque hay veces que puede ocurrir algún error, no da tiempo y el gameplay no suena. Y queda muy mal. Editar los sonidos. No paséis con la edición. Me ha dicho el chico este que la gente cuando empieza suele poner mucho eco, mucha reverberación al sonido. No sé muy bien si es verdad o no, pero este tipo de cosas pues no le dais demasiada vuelta. Y también es importante editar la música para que cuando se le produzca un bucle no se note el corte del final y el principio y quede guay, ¿vale? Me ha comentado que los efectos de sonido se suelen hacer en mono, en un canal, y la música en estéreo. Los efectos se pueden posicionar en el juego en 3D, entonces suenan donde deben sonar, suenan con el volumen adecuado, y en ese sentido pues va bien. Y la música pues en estéreo, ¿vale? En los canales. Y aquí he puesto 3 enlaces que me ha comentado el chico, que hay música, hay efectos de sonido, hay todo tipo de recursos gratuitos que puedes utilizar y que puede venir bien pues, para inspirarlo o para lo que sea, ¿vale? Y aquí, pues SFXR es un programa que se utiliza para hacer sonidos en plan chiptune, son las cosas antiguas, el Boy y todo este rollo, que también se llama mucho últimamente. Y Audacity es para edición de sonido, para recortar, para subir volumen, para poner efectos, todo tipo de cosas, ¿vale? Cambiar el Game Jam. Voy a hablar un poco de la experiencia nuestra en concreto. La Cambiar Game Jam es un evento que se organiza semestralmente en Sevilla. Hay una serie de eventos como por ejemplo conciertos o talleres y tal,
Y uno de ellos es la familia Game Jam, que es la desarrollo de un videojuego en un fin de semana, ¿vale? Si queréis tener más información sobre esto, pues podéis entrar a la página web o seguirnos en Twitter. En nuestro caso, la restricción de tema fue objetivo morir. Y dices, vale. Bueno. Factor sorpresa, motivador. ¿Cómo? Ahí fue el momento más obvio porque dijimos, ¿cómo coño hacemos ahora? Lo que tengamos que hacer con 2 PC o con lo que sea, mira, pantalla de partida. Y al final se utilizó eso casi todos los juegos, casi todos, ¿no? Sí. Desarrollo en 48 horas, fin de semana, y el ambiente no tengo palabras. O sea, yo iba ahí con la, íbamos con la idea de competir, vamos a hacer un juego, vamos a ganar. No. Ahí la gente va a pasar un buen rato, son todos muy pro, también lo digo. Y no tienen ningún problema de nada. O sea, si os pasa lo que sea, os vean obviado, se pasa por la mesa, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo lleva eso? Pues tío, esto, mira, ¿has hecho un vistazo? Me ha sobrado. Y que echamos la mano y la verdad es muy guay. Aprendimos un montón y eso fue la mejor parte sin duda. Nosotros éramos 2 programadores, yo y la grafista que está por ahí, Con el móvil. Violeta. El equipo externo fue un chico de sonido que hacía la música, con su teclado, con todo. Y otro chico que hacía la efectos de sonido desde casa. Entonces, la comunicación con este chico fue a distancia, ¿no? Oye, necesito saltos. Pues le pasamos unos gráficos, él se inventaba cómo iba la cosa, le pasamos un salto, oye, guay, venga, siguiente. A ver, muy bien. El juego que salió fue Infernal Barbecue, ahora para hablar un poquito de qué va. Y bueno, pues tuvimos la suerte de ganar el premio del jurado, que consiste en que una serie de revistas y de medios especializados del mundo votan a los juegos más potencialmente comerciales y ganamos nosotros. Una sorpresa de todo. Y ahora les enseño para que veáis, o sea, con el objetivo de morir y multijugador, la cantidad de opciones que salen y las cosas tan chulas que hace la gente en 2 días, ¿vale? Aquí hay los programadores, bueno, para que no lo repita mucho, sonido, constante, ¿vale? Los programadores y un grafista. Hicieron un juego que va de 4 babosas que se mueven por un mundo y cuando mueren se van al inframundo y ahí empiezan a ganar puntos. Pues tienes que buscar espadas o lo que sea que te lancen para morir, ganar puntos y no irte otra vez arriba. Un poco raro, pero bueno. No es suicidio. Un tío está amargado, se sube al último piso y se tira. Básicamente va de eso, ¿vale? Hay trampas en los pisos y van compitiendo 2 jugadores, entonces está bastante interesante. Ganar el premio de mejor gráfico. No sé si se aprecia bien, pero la verdad que estoy de acuerdo. Es increíble. De nuevo, de 2 programadores y una grafista, ¿vale? Este es nuestro. Y Infernal Barbecue, que va de 2 ángeles caídos que compiten para llegar al infierno, ¿vale? Se pudieron entre ellos y tal, y está bastante guay, porque entonces podrá y al final salió una cosa bastante aparente. Y 2 programadores, una grafista y la voz de sonido que no salen ahí, pero también hay un echado de mano bastante importante. No sé, a ver si... Este no me acuerdo del nombre. Bueno, va de 2 cosas de lodo que quieren, se quitan piezas de lodo y se las tiran al otro y el objetivo es quedarte sin lodo. Al final, bueno, va por turno. No sé si se ha entendido. Lo que hace es echarle tu mierda al otro. Va por turno, ¿vale? En el plantor y tú lo que haces es, tu arma es tú, te tiras trozos de ti. Y al final, bueno. Fue un poco. Bueno, no voy a entrar. Fue el único juego 3D. Sí, el chico este hizo 2.5D realmente. O sea, los gráficos estaban en 3D y el movimiento era en 2D. Y había un chico de 3D y un programador. A saco, tuvieron a saco. Es decir, que normalmente todos los juegos que salen son 2D. Sí, sí. En este caso, el chico del medio se comió el juego él solito, en Flash, para más Henry. Hizo los gráficos, hizo un vídeo final que lo hizo él, y los gráficos en plan pixel se lo hizo el chico de sonido de la izquierda, ¿vale? Allí un poco todo el mundo hace todo. Y se comió la programación, se comió todo él solo, y salió una cosa bastante chula también, ¿vale?
Guacamalo, que era un juego cooperativo, el único cooperativo de toda la Jam, en el que tú eres un pájaro, un perro. Era Un guacamayo. ¿no? Pero era el Sí, sí, el perro te va a poner, tú eres un pájaro que dispara y en una espacial te echa la munición. Todo muy, ¿vale? Y muy chulo, o sea, muy chulo, muy chungo y a mí me gustó mucho, ¿vale? Tenemos aquí al chico que tiene ordenador, que trabaja profesionalmente de esto y es programador. El chico de la izquierda no tenía ni idea, no tenía ni Unity instalado y aprendió allí. O sea que, para los que todos estáis pensando ahora mismo. Y luego el chico de sonido, ¿vale? Y bueno, aquí una foto ya de la entrega de premios, que fue una semana después. No sé si has dicho, los premios que tiene la Jam fueron 5, ¿vale? Mejor concepto de juego, mejor gráfico, mejor sonido, mejor juego en cuanto a la temática de la Jam y premio de orador, ¿vale? Ahí está la chica de gráfico y nosotros. Y nada más, si os animáis, os interesa el tema, lo que sea, el próximo dentro de los meses justamente, vamos a ir de aquí 4 seguros y los que os animáis. Pues venga, vámonos. Hay que animarse. No, que estamos aquí. Un grupo, yo lo veo. Tampoco veo que tiempo, ¿vale? Pero creo que esto lo dice todo. Sí, vale, pues yo. Yo el año pasado estuve en Sevilla, no sé si sabéis, en un evento que también era de una aplicación de código abierto, Home, y eran 48 horas también. La cosa es, vosotros habéis dicho que os ponéis una temática. Sí. Nosotros también nos pusieron una temática, pero en 48 horas nosotros nos dimos cuenta que nos hicimos sin nada, los 48 horas todo. Pero hay gente que se llevaba casi todo hecho, plantillas, de todo. Entonces en 48 horas, ¿cómo te puede dar? Yo tampoco nunca me he puesto solo a hacer un videojuego, pero en 48 horas creo yo que ser entre... ¿Cómo no lleváis nada, o sea, de cero todo? ¿O lleváis a lo mejor un prototipo de un muñequito? Y así empezamos, nos paramos lo que se hace de las cargas, el prototipo que hay, por ejemplo en Unity, nos bajamos el prototipo que había de juego en 2D, ¿vale? Y empezamos con eso, ¿vale? Pero luego ya empiezas a sobreescribir toda esa parte. Es decir, digamos que lo que está restringido es que te descargues un muñeco y lo pongas en tal cual, que te descargue un trozo de código y dices, bueno, es que el código a lo mejor es un poco más difícil de controlar, ¿no? Sobre todo los gráficos, ¿vale? Donde se ve y dices que yo pensé que esto es igual que el que tiene el del lado, ¿sabes? Ahí está la cosa, ¿vale? Pero que sí se hace, porque es que en realidad los juegos son muy simples. Si vieras las mecánicas es más, llegar a la idea concisa y que solamente, es que deberíamos haber puesto el link para que podáis ver los juegos y podáis testearlos, para que veáis que los juegos Sí, no... yo he entrado ahí ya, en la misma me parece, o no sé, yo he estado mirando y he visto juegos, pero yo he visto algún otro juego que yo lo veía complicado, ya digo yo. Para mí a lo mejor luego, no sé, en 48 horas digo a lo mejor. Claro, yo pensé lo mío, yo cuando fuimos nosotros había gente que se vaya casi el código picado. Entonces, claro, si iban y tú lo veías tan tranquilo, pues tenían casi el código picado. Nosotros estuvimos toda la noche picando y no éramos capaces de acabar. Por eso el tema de la temática te puede restringir bastante, ¿vale? Porque hombre, no es lo mismo hacer un juego de carreras que hacer en plataforma, ¿vale? Es un poco, en la medida de lo posible, la temática restringe y el factor sorpresa restringe más todavía. Que también esto es como todo, es decir, es una cosa que no es competitiva, no estás ganando dinero, no estás ganando nada. Es decir, que si quieres ir tú con la cosa esa, ya tú, ¿sabes? Es decir, es una cosa que no debería importar, o sea, pues todos vosotros vais allí, que la cosa es que se supone que vais para disfrutar, incluso para superaros vosotros mismos o poner a prueba. Y si alguien quiere ponerse a hacer cosas descargadas de internet, oye, mira, allí lo que hicieron también con el tema de los reconocimientos es que si, por ejemplo, había alguien que no quisiera ser gráfico porque estaba solo o porque historia y se descargaba los gráficos de internet, a la categoría de premio a los mejores gráficos no podía salir, ¿vale? Pero eso, os digo, es que hay que tomarse las cosas como eso, que es una cosa bastante extendida. El carácter de la gente no era voy a aprovecharme, era vamos de igual. Que si queréis ver los videojuegos que se hicieron en esa página web, ¿vale? Están todos disponibles por si os queréis apuntar a la dirección. De todas formas, supongo que haremos algún articulillo o algo para subir la presentación, hacer un resumen de lo que hemos hablado aquí, tal y cual, ¿vale? Por si queréis entrar en la historia. ¿Alguna preguntilla más? Yo tenía una
Ah, bueno, perdón. Sí, ¿Es rápido? No, era simplemente un pensamiento, ¿no? Que pensaba que los gráficos y todo eso se hacían con Photoshop, Illustrator, y luego se pasaban de una forma, no sé cómo A ver, puedes hacerlo como tú quieras, luego tienes que pasarlo en mapa de ritmo. Claro. O sea, tú a ellos lo que les pasa son PNG. Pero a lo mejor se puede hacer a mano Sí. y después pasarlo a hacer una foto, escanearlo o algo así. Haces toda la animación a mano, ¿no? Que se te mueva el muñeco. Sí. O algo. Había una española que estaba haciendo un juego así. Yo lo que sabía todos los gráficos eran a mano. Con acuarela. Y con Unity se puede también crear escenarios y... ¿Crear? ¿A qué te crear? En plan, no crear en plan procesamiento, en plan un programador, sino en plan Photoshop. No, tienes que importar, como mucho lo que puede hacer es ponerle una veladura de un color de no sé qué, o algo así, o ponerlo transparente, ¿no? Eso también puede hacer. Darle efectillos, pero hacer un dibujo no tiene editor gráfico. Una cosa limitadita. Maneja los recursos y ya está. Vale, si la puedes crear en un programa el eje, que hay el Z y ya apuntarlo ahí, ¿no? Definitivamente, sí. Pues nada, ya si queréis alguna preguntilla o algo de ahora, damos unas birras, hablamos de lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta, por si os tenéis apuntada la Jan, de esta del 17 de octubre, lo que queráis. Sí, dime. Si por un casual no sabe lo suficiente, puedes ir a informarte simplemente a ver en casa de fin de semana. ¿Se puede? ¿O tienes que directamente por mi parte te puedo decir que no creo que haya ningún problema. Es decir, lo peor que te puede pasar es que escribas el correo diciendo, oye, yo quiero ir, y te digan, oye, mira, si vienes con... Es decir, que un poco, tú di que vas allí y aprendes, y ya está, no pasa nada. Es que eso así, tío. Y así, además que lo que ha dicho Dani, había un chico que se puso al lado de un chaval que sabía bastante, pues se dedicaba a ello profesionalmente y aprendió bastante, ¿vale? Yo tenía que saber si hice mucha programación y he hecho un Snake, he hecho bastante costos. Lo suficiente como te digo, que lo más de programación de Unity es muy fácil. Sí. Si eso, a lo mejor te recomiendo que si te apuntas y te animas, que a lo mejor la semana de antes, si eso te descarga algún tutorial de Unity. Sí, para verlo así. Bueno, a ver, lo que tienes que especificar es tu nivel para que a la hora de hacer los grupos te puedan poner al lado de una persona que... Buenas tardes. Vamos a ver,
presento, soy Ignacio Castiñeira y pertenezco también, soy miembro de Andungeons. Y bueno, voy a dar una charla, a ver qué os parece, sobre la realidad virtual, sobre cómo empezó, digamos, el hombre a investigar un poco en la necesidad que había de llegar a la realidad virtual y bueno, hasta nuestros días es lo que hay hoy, a día de hoy, y a lo que nos espera pues, en cuestión de un par de años o 5 años que van a cambiar bastantes cosas, sobre todo en lo que es el sistema de visualización del código de muchísimas cosas. Es que lo digo un poco general, pero en realidad va a afectar, seguramente empezará con los videojuegos y afectará a todos los sistemas audiovisuales, cambiará muchísimas cosas, porque podremos ver espectáculos, conciertos y realizar operaciones a distancia, muchísimas cosas con una gafas de realidad virtual, ¿vale? Entonces, todo empezó, digamos que, bueno, todo empezó hace bastantes años, pero voy a ver quién sabe aquí, digamos, quién sabe más o menos qué es la realidad virtual, qué es exactamente la realidad virtual y la diferencia que hay con la realidad aumentada, por ejemplo, que también está muy en boga hoy en día. ¿Alguien sabe lo que es realidad virtual? ¿Alguien sabe lo que son las Oculus Rift? ¿Habéis oído a alguien de las Oculus Rift? ¿Sabéis exactamente qué es la realidad virtual? La realidad virtual, sí, es que o sea, bueno, imagináis, ¿no? Pero vamos, es un sistema que se ha inventado para intentar, digamos, la interfaz perfecta entre el ser humano y una máquina. De forma, o sea, es una manera de simular todos tus sentidos. Claro, ahora mismo no podemos hacerlo con todos los sentidos, pero intentar acercar lo que son todos nuestros sentidos del ser humano, acercarnos a la virtualidad, o sea, simularnos y tener sensaciones que nos parecerían reales cuando en realidad es una simulación virtual. Es una simulación dentro de una máquina, de un ordenador o de una renderización o del sistema que queramos hacer. Un escritorio, por ejemplo, un escritorio como el de Windows, que en vez de tener una pantalla plana aquí, que en realidad lo que estáis viendo, esto es simplemente un plano, es como si veis un papel. Lo que estáis viendo en la pantalla, lo que habéis visto en todos los juegos, y lo que habéis visto en todas las imágenes, y lo que habéis visto en todas las películas, es esto. Un marco como una ventana. Estáis viendo a través de un ventanuco, de una ventana plana, completamente plana y en diminuto. Cualquier juego que juguéis, si aunque os juguéis al primer persona perfecto de los gráficos, el Crisis, por ejemplo, vais a ver un muñeco así de chico. Y el enemigo será eso, algo así. Sin embargo, con la realidad virtual todo cambia. O sea, todo está en 3 dimensiones perfectas, vuestra visión es como la real ahora mismo, y todo a tamaño natural, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo empezó en Estados Unidos en los años 70, cuando los militares, con el presupuesto que tienen, intentaban hacer pues eso, algún tipo de visualización virtual para poder simular entrenamiento de guerra o entrenamiento de combate, o entrada, o rescate, lo que sea, ¿no? Entonces empezaron pues, a hacer dispositivos, empezaron pues, con guantes virtuales, con guantes eléctricos, como pone aquí, Thomas Zimmermann presenta un electroguante que inventó mientras investigaba sobre cómo controlar la mano con un instrumento musical virtual. ¿De acuerdo? Entonces también llegó Atari y también llegó, lo importante, lo que llegó a los videojuegos, que es lo que nos interesa, es la Virtual Boy. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, ya lo he puesto, me he puesto a hablar y no he dado a lo que tenía que haber dado. Es lo que estaba diciendo, ¿vale? El simulador del ejército están manejando esto es muy parecido a lo que hay ahora, solo que esto cuesta aproximadamente pues, 200, 300.000 dólares y ya veis que bueno, los monitores son bastante antiguos, esto es de los años 90 o así, y entonces pues para eso, para tirarse por el paracaídas o lo que sea. Valen una pasta y no llegan ni a la mitad de lo que la Oculus Rift son. Y lo que ahora mismo la Oculus Rift son no llega ni a la mitad de lo que va a ser la Oculus Rift comercialmente. O sea, la cosa ha cambiado mucho y ha avanzado mucho y de una forma muy sencilla, ¿no? Aquí veis como las primeras máquinas de virtualidad, ¿no? No sé si alguno de vosotros lo habéis visto. Esto es bastante antiguo, y en algún salón recreativo de algún lugar pues había esta máquina, ¿vale? Que la gente fliparía, pero esto parece un cacharro, pero haría 3 kilos el casco, yo no sé, una barbaridad, y esto eran los gráficos. Aunque claro, vosotros veis aquí en plano y en pequeño, en realidad. Es como si estuvieseis dentro de esta escena, aunque yo, la verdad, no lo he probado y no sé exactamente qué es lo que... cómo funcionaría, ¿no? Y aquí llega, bueno, la famosa Virtual Boy, que no sé si mucha gente lo conoceréis. Esto fue un fracaso
porque sí, fue un fracaso, porque el sistema, claro, el problema que había es que la tecnología y la potencia que tenían los ordenadores de aquel en día, pues no eran suficientes para recrear algo pues, real, ¿no? Consistente. O sea, ya veis, lo que son 4 líneas, y más o menos veis ahí un poco, esto parece una nave, o sea, mierda, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad no era, y luego además el cacharro este tiene unas patas, tú tienes que verlo, o sea, el cacharro se pone aquí, con unas patas, y tú miras así, a través de la luz. O sea, la postura es muy mala y bastante incómoda, y luego, bueno, pues no se vendió, la verdad, no se vendió todo lo que se esperaba, evidentemente, porque no era el momento comercial para sacar algo así, era demasiado adelantado a su época, ¿vale? Ni había máquinas, por supuesto, ni en casa de nadie tenían máquinas para manejar esto, que era doble pantalla, había que renderizar 2 veces, en fin, bastante complicado ahí. Lo que yo no sé, bueno, hasta que bueno, ya llegó Palmer Luckey, que es en el año 2012, es decir, hace 2 años, es un chaval que era un loco de la realidad virtual y tenía todos los visores en su casa, de todos los visores virtuales que había en el mercado, que no eran muchos, pero el tío hacía todo tipo de apaños y los cambiaba. Entonces el tío se dedicaba para ganarse el dinerillo, se ponía a reparar móviles. Pues con los móviles y todas las piezas que tenía en el taller de su casa, cogió y empezó a montar el primer prototipo, ¿vale? El primer prototipo no fue este, fue, ahora más adelante en la fotografía lo pondré, este es el primer modelo prototipo, el otro era en realidad es una pantalla de móvil, en la que se le ponen 2 lupas especiales, 2 lentes, y que está cubierto con una carcasa que te cubre la luz y que te pega la cara, ¿vale? Bueno, eso es la parte fácil, luego está el software que lo maneja todo, ¿vale? Pero así empezó, entonces él llevó con un poco de fiso y medio puesto así, se lo llevó a una feria tecnológica y dio la casualidad de que en esa feria tecnológica estaba John Carmack. No sé si sabéis quién es John Carmack. Para el que no sepa quién es, para el que le gustan los videojuegos, para que sea amante de los videojuegos, debe ser su dios. Ese tío fue el que inventó los videojuegos que ahora jugamos todos. O sea, es el padre, digamos que es el Edison de los videojuegos. Él supo cómo hacer la tridimensionalidad completa, él supo cómo optimizar muchos recursos de la mierda de máquinas que había antes, evidentemente había una mierda, entonces para poder hacer los juegos que él quería, el simple hecho de que se moviera lateralmente una pantalla significaba que tenía que mover todos los píxeles uno por uno. Entonces eso hacía que la máquina, pues el ordenador se cascara porque en aquellos tiempos no tenía potencia. Entonces él logró hacer que todos los píxeles solo se movieran los píxeles que quería que se movieran y los demás se quedaran quietos. Con lo cual eso avanzó mucho más. Y poco a poco fue ese hombre, cuando vio lo que este chaval con 21 años había descubierto poniendo simplemente 2 lupas y una pantalla de móvil, pues cambió todo. Entonces, este chaval vio el futuro y el potencial que tenía, entre John Carmack y él, y empezó una campaña de Kickstarter, ¿vale? Yo de todas maneras, debería haber puesto aquí otra cosa, pero bueno. Empezó una campaña de Kickstarter y le dieron, pues, él pedía unos 300.000 euros, creo que eran, o 50.000 euros, no, 50.000 euros, creo recordar. Pedía 50.000 euros para poder desarrollar el primer prototipo y demás. Bueno, pues recibió 2 millones, ¿vale? De Kickstarter. Luego llegaron otros inversores y le dieron otros 14 millones y al cabo del mes o así le dieron otros 100 millones. Entonces ya tenía 100 y pico millones de dólares. Imaginaos cualquier chaval de vosotros que está en su casa y que dice, bueno, esto y tal, y me gusta y lo pongo y tal, y te llega esto, empiezas con el Kickstarter y cuando te quieres acordar tienes 100 millones de dólares para que desarrolles tu idea. Pero eso no fue todo. En cuestión de meses se lo llevó a Facebook, Mark Zuckerberg lo probó, se le cayeron, con perdón, los huevos al suelo, se le cayeron las narices al suelo y entonces pues soltó y compró Oculus por 2.000 millones de dólares. O sea, de empezar con quiero 50.000 dólares, pues te damos 2.000 millones. O sea, para que veáis el futuro que tiene esto, que no tiene, o sea, esto no tiene nada que ver con el 3D de las televisiones que habéis visto, con las gafitas estas que cambian o sea, te apagan una parte y te encienden la otra y con un software que hace parecer que la pantalla que tienes delante está en 3D. Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver y es mucho más sencillo, mucho más barato
Y realmente es la realidad virtual, lo otro es una cosa parecida a un 3D, ¿no? Entonces, bueno, como ya tenía dinero para empezar a practicar, pues para empezar a hacer el prototipo, pues hizo un pequeño prototipo ya con fabricación un poco más en lo que es para hacer esto. Entonces lo vende a través de su página por pedido, o sea, no puede, eso no lo va a llevar en la tienda porque es un prototipo todavía, no es un comercial, y le ha llamado el DK1, el Development Kit 1, que lo está repartiendo para que la gente no lo pruebe, sino que desarrolle en esta plataforma para que empiece a ver juegos y empiece a ver aplicaciones en tridimensionalidad, ¿no? En realidad virtual, perdón. Consta de una pantalla de 7,7 pulgadas, que es del Galaxy Note 3, no, esa es la del otro, no me acuerdo cuál era una pantalla, pero bueno, la pantalla de 1280x800 con tecnología LED, la misma que esta. El problema que tienen estos colores LED es que tiene lo que son los negros, y los colores son muy apagados, o sea, no tiene colores vivos, y luego el negro no es negro, el negro es un grisáceo que se ve bastante regular, ¿no? Y luego tiene 60 Hz, que esto es fundamental para la realidad virtual. Los hercios, el refresco de pantalla, mientras más refresco de pantalla, mucho más real nos parece, y ya no solo nos parece más real, sino que no nos marea, que es uno de los problemas que están teniendo, ¿vale? Es clave el tema de los hercios. Se supone que el CV1, que es el prototipo, no el prototipo, sino la versión ya comercial, que saldrá en las tiendas, pues ya tendrán 90 Hz, ¿vale? ¿Qué significa que vaya a 90 Hz? Que vaya a 90 FPS. O sea, tened en cuenta para el que quiera de esto que hace falta... ¿Vale dinero comprarlo? Esto no, pero en lo que es el ordenador al principio será potente, luego más adelante no lo sé, pero por el momento hace falta un buen PC para hacer funcionar esto, ¿vale? Y tiene 110 grados de FOV. El FOV es el Field of View, que es el ángulo de tu visión, y tiene 110 grados, ¿vale? El DK1. Han salido muchas demos sobre esto. Juegos muy pocos, todavía son muy reticentes las grandes compañías para esto, para invertir en esto, pero bueno, tal como va el camino y el dinero que se está metiendo en esto, está claro que al final van a caer todas, o sea, al final van a caer todas. Más adelante eso seguro, ya cuando lo probéis os daréis cuenta por qué. Al poco tiempo después ha sacado una segunda versión que se llama el DK2, con 960 x 1080 puntos, la pantalla Super AMOLED, que ya no es la misma LED, sino es otro tipo de sistema donde los colores son mucho más vivos, son negros más negros. Parece que no, pero es importante. Luego también está el blur de pantalla, el refresco de pantalla. Tened en cuenta que cuando estéis con la gafa y miráis hacia este lado, todo se emborrona bastante, porque la pantalla LED tiene ese problema. OLED, pues le quita bastante ese problema, pero tiene otros, claro. 75 Hz, no va a 90 como la versión comercial, pero la han subido un poco más, y 96 grados de FOV, que dice Palmer que da lo mismo, porque ahora mismo no le importa, porque esto es simplemente para que los desarrolladores empiecen a hacer juegos y a hacer programas. ¿Por qué? Porque esto incorpora una cámara infrarroja que se pone delante, o lo puedes poner en el monitor donde te dé la gana, porque tú estás aquí sentado y la cámara está aquí, y detecta la posición absoluta de donde estás. El DK1 tiene 3 ejes, o sea, tener en cuenta el DK1, lo voy a enseñar, lo tengo aquí, ¿vale? En esto consiste el cacharro. El DK1, ahí veis las lupas por detrás, ahora lo voy a enseñar mejor. Y cuando tú estás usándola, sus ángulos que permite solo son nada más que moverse así y moverse así. O sea, solo tiene 3 ejes, ¿de acuerdo? No puedes acercarte ni alejarte, que eso es lo que hace la cámara del DK2. La segunda versión que ha salido, han sacado la DK2, y esto lo que hace es que tú puedas acercarte o alejarte una textura. Tú, por ejemplo, estás dentro de un juego, claro, todavía no lo he explicado muy bien, pero bueno. Esa renderización, imaginaros que yo he renderizado dentro del ordenador esta mesa. Cuando yo tenga, con el DK1, yo puedo acercarme, puedo hacer así, mirarlo un poco, puedo rodearlo, pero nunca puedo acercarme. Si lo que es la aplicación te deja acercarte, te acercas. Pero con esta cámara de reflejo, que esto es importante, muy importante, lo que tú consigues hacer es que tú estás aquí, puedes hacer así y acercarte a la textura todo lo que tú quieras. Tú puedes tener, por ejemplo, una caja, cualquier cosa, y acercarte a la textura hasta verla aquí. Incluso hay problemas porque algunos te puede salir del muro. Te puede salir del muro, haces así, ¡pum! Y tú imagínate que este muro está dibujado por ordenador. Han tenido que hacer un sistema, pues claro, tú haces así y te sales del muro, que es lo que ocurre. En tu realidad,
Tened en cuenta que esto no tiene nada que ver con una pantalla. Tú al ponerte la gafa, todo tu ángulo de visión, bueno, no todo tu ángulo de visión, 110 grados o 100 grados, es lo que ves, pero es prácticamente casi toda tu visión. Entonces tú no vas a verte a ti mismo, tú no te ves a ti mismo, a no ser que estés renderizado dentro del ordenador. Por ejemplo, si juegas al Minecraft tiene un mod que se llama Minecraft, que está bastante, bueno, no sé si habréis jugado, me imagino que conocéis el Minecraft, por lo menos conocerlo. Pues ese tiene un mod y lo que ha demostrado ese mod es que todo lo que sean menús y todo este tipo de cosas tienen que cambiar. O sea, los juegos para la realidad virtual son muy diferentes a lo que son los juegos de hoy en día. Muy diferentes, tienen que cambiar en muchísimas cosas. Por ejemplo, imaginaros, si tú estás viendo la realidad y tú vas armado con un arma, ¿tú cómo sabes las balas que tienes? En los juegos normales aparece aquí, aparecería un cartel, dice, te quedan 30 balas, por ejemplo, como si estuviese pegado. Bueno, pues tú, dentro de ese cacharro, lo que tú ves es como si tuviesen pegado aquí, con una tirita, las balas que te quedan. Entonces eso es absurdo. O sea, las cosas tienen que cambiar muchísimo. Han dicho ya, por ejemplo, si tú vas con un juego con un arma, tú tienes que abrir el arma o de alguna manera, o sacarte la chaqueta y mirar cuántas balas te quedan. O sea, tú no puedes... Las cosas van a cambiar muchísimo con el... Bueno, me estoy enrollando con el tema de los juegos y se me está yendo un poco la pizza. Yo no sé si era Iron Man. Ese juego lo disparos que era. Que a veces lo de que se vean las balas aquí mola. No es que se vean las balas aquí, sino que tú no te pones un cartel aquí en la oreja, o sea, tú en la oreja, en el ojo. Cuando tú aquí no te pones un cartel aquí pegado que apenas... Es que cuando... Te pones una clave. ¿Una clave? Claro, me refiero que es como si emulases dentro de la red una clave. Y entonces tendría aquí las balas. Cuando lo veáis entenderéis lo que quiero decir. Se puede ver, pero como cada imagen... Pero que al final tienen que como emular una pantalla. Es que os voy a explicar, yo me he enrollado un poco, os voy a explicar la parte de la folla de lentes, que es lo importante. Entonces yo me doy cuenta por qué son diferentes los juegos ahora en una pantalla y en la diferencia del cacharro este, ¿vale? Este cacharro no va solo, este cacharro va con un software que se llama SDK de Opus, que gestiona. Lo que hace es doblar la imagen que sale de la tarjeta gráfica. En la tarjeta gráfica sale una imagen que va dirigida al monitor, ¿de acuerdo? Pues el SDK lo que hace es doblar la imagen y ponerla en cada una de detrás de las lupas de cada... ¿Vale? Aquí sale, en esta parte de la imagen sale una renderización y en esta parte de la imagen sale otra renderización. No dibuja, o sea, dibuja una imagen por cada ojo y con la diferencia, en el mismo plano, o sea, está dibujado en el mismo plano pero en diferentes perspectivas, ¿vale? Entonces la diferencia de perspectiva que hay entre la imagen que sale aquí y la imagen que sale aquí es tu distancia interpupilar. ¿Qué consigue con eso? Consigue la imagen estereoscópica. La imagen estereoscópica es exactamente la imagen que estamos todos viendo ahora. O sea, es la distancia, por eso tenemos dos ojos. Si nosotros realmente no necesitamos estereoscopía o no tuviéramos estereoscopía, solo tendríamos un solo ojo y veríamos con eso. Para poder ver en 3 dimensiones, lo único es la diferencia interpupilar que hay entre uno y nosotros, y el cerebro se encarga de unir esa imagen y ver la tridimensionalidad. Pues esto hace exactamente lo mismo. Ninguna tecnología lo ha hecho hasta ahora como lo hace esto. Es simplemente que te ofrece para cada ojo lo que tu ojo tiene que ver para que tú veas un entorno real y tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces por eso usa no todo el foco, porque al aumentar el foco completo no pueden todavía, se distorsionaría muchísimo la imagen y demás. Por eso ese programa lo que hace es doblar la imagen y demás. ¿Qué problema hay con esto? Que para que funcione correctamente y tenga una tasa de imágenes, porque esto no puede, la tasa de imágenes tiene que ser muy, muy continua para que tu vista no baje los frames, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene? Que como tienes que dibujar 2 veces, pues haces doble trabajo, y al ordenador le hace doble trabajo. Por eso decía que hace falta bastante más máquina de lo que es normal, ¿no? Para un juego normal. O sea, para un juego que necesita a lo mejor 8 GB de RAM, tendría que faltar bastante más RAM, bastante más gráfica, sobre todo memoria de gráfica, porque tiene que dibujar 2 veces el mismo juego, ¿vale? La misma imagen. Ese es el problema que tienen ahora mismo, sobre todo con este tema, ¿no? Luego hay otras tecnologías que tienen pensado meter para aumentar la optimización. Por supuesto, John Carmack ahí está trabajando en ese tema, ¿no? Pero al ser una resolución más baja, por ejemplo en Full HD, no lo compensaría un poco, por lo menos. Es decir, no tenés que renderizar a una resolución tan alta. No, pero si da igual. O sea, esta pantalla tiene 1280 x 800. Cuando la divididas por la mitad, se queda en 600 y pico por 400 o algo así que son, ¿vale?
esa es la imagen que tú ves. O sea, estás dividiendo la imagen y tú ves una resolución de 600, pero claro, ¿a quiénes de hoy en día jugáis a estas resoluciones de 600 y pico por 400? Nadie. De hecho, cuando lo muestre cómo funciona y lo veáis con vuestros propios ojos, pues veréis que la resolución es muy pobre, pero claro, aquí lo que tenéis que ver no es lo que vais a ver aquí, sino lo que se adivina que va a venir, ¿vale? Porque este cacharro tiene ya año y medio y no tiene la resolución ni tiene la potencia que va a tener la versión comercial. Va a tener 2K, 1K por ojo, ¿vale? Entonces eso va a ser bastante más, y 90 Hz de refresco. No va a tener nada que ver con estas versiones. Estas versiones son prototipos, ¿vale? Bueno, aquí os enseñamos el señor Parmelluki con el cacharro super cutre que hizo y el long camera, que ya veréis lo que tengo que averiguar. Campaña de Kickstarter y Facebook, ya lo he señalado. Bueno, aquí os voy a mostrar que esto no es el único que está. Cuando esto empezó a hacerse famoso y a hacerse viral por todas las redes y empezó a hablar todo el mundo de él y dio el pelotazo, pues ya saltó Sony, como no, y tiene un proyecto propio que se llama Project Morpheus, que bueno, está bastante bien. Yo he leído mucho de él, tiene sus ventajas y sus inconvenientes con respecto a esto, y bueno, yo el único problema que le veo es que va a tener que tener unidades, lo que se sospecha, porque esto va para seguramente a la PlayStation 4, y PlayStation 4 le cuesta ya bastante trabajo lo que es doblar la imagen y en fin. Entonces lo que tienen previsto, que yo creo que lo harán y es lo que ya se huele bastante, es que Project Morpheus, o sea, no solo venga la caja, sino venga con un cacharrito, un sistema que tenga sus propios microchips que ayudan a la renderización a la PlayStation 4. Esa es la única manera para lograr el rendimiento real de este, porque si no vaya a tener, esto estará en 60 Hz, no pasará de 60 Hz y FOV 90 grados. Y luego además el que lo ha probado, tú al ponértela, miras con los ojos para abajo y te ves tu cuerpo. O sea, esta parte de aquí está libre, ¿vale? Y eso resta bastante. Cuando te pones este, tú no ves, es que no ves nada. Es que de hecho tienes que hacer así, tocar, porque no sabes dónde estás y que estás en otro mundo, ¿vale? Cuando lo probéis, lo veréis. Y luego, hace cuestión de unos días, cuestión de una semana, Samsung ya ha sacado un prototipo que este es inalámbrico, ¿vale? Este es inalámbrico. El problema es que vale un pastón porque necesita el Galaxy Note 4, que vale 700 €, un móvil de 700 €, que tú abres la carcasa, metes el móvil, esto tiene sus propios acelerómetros y giroscopios para los sensores de movimiento, que no lleva los del móvil, sino uno más actualizado y vale 200 € la carcasa, ¿vale? Claro, 200 € más 700 €, 900 €. 900 € y lo que pasa es, claro, Warner Bros., 20th Century Fox, Pixar y todos estos ya se han apuntado al carro y quieren hacer películas en 360 grados. Imaginaros ver una película, yo qué sé, veis a Batman pasando por aquí, vamos. Vais por la calle y veis una película de Batman, o sea, no sé cómo lo van a hacer, pero de una manera que tú puedas estar dentro de la escena de la película. O sea, que no es que tú estés mirando una pantalla, sino que tú puedes estar viendo la película y mirar para acá y mirar quién hay detrás tuya, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cosas. Esto queda un poco por supuesto siempre sale sinergia para estos cacharros, siempre salen sinergias y ahí está Virtual Omni, por ejemplo. Os pongo, hay bastantes, ¿no? Hay otro que se llama FreeVR, que lo que hace es ponerte unos sensores en las muñecas, en los tobillos, en la cintura, y tiene, o sea, todo lo que el muñeco se mueva dentro de la imagen o dentro del juego, eres tú. Es decir, si tú mueves el brazo, mueves la estás como así, vas apuntando y todo va, ¿sabes? Detecta la posición de tus brazos, de tus piernas y de todo esto. Eso es FreeVR. Este de Omni es una plataforma que a mí la verdad no me gusta mucho, porque lo que hace es poder correr. O sea, tú te pones la gafa y puedes correr, claro, no te mueves, te quedas aquí en una plataforma, pero te vende. El cacharro este es enorme, el cacharro este es plataforma muy grande, en fin, esto para el salón de la casa de uno. Aunque yo veo bastante bien esto como para el resurgimiento de nuevos ciber. Las antiguas máquinas tragaperras de videojuegos y de todo esto, que ya eso se acabó, ya no hay por ningún lado. Pues imaginaros que, yo qué sé, un tío que pone aquí en Córdoba un negocio con Virtual Omni, con Oculus Rift, y te pone, yo qué sé, 3 € 20 minutos, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Y yo creo que esto...
Una que es bastante... ¿Todos los demás prototipos que han salido se basan en la misma tecnología de los Oculus Rift, el tema de la pantalla con las dos lentes? Claro, es una sinergia en realidad. Es que esto no te venden las gafas, o sea, esto lo que te venden es simplemente la plataforma para que corras. Tú lo puedes usar poniendo la pantalla ahí y corriendo así, pero no tiene sentido. Para eso están hechos para que tú tengas tu visor porque claro, es que Oculus Rift lo único que te da es de lo que es virtual visualmente. Pero tú no tienes tacto, ni tienes olfato, ni corres, ni nada de eso. Entonces, claro, estos son cacharros que van saliendo. Y luego quería comentaros que hay una empresa española que, por el hecho de ser española, la voy a comentar, se llama VRelia, que se está tirando más para el aspecto profesional de la virtualidad, todo para aplicaciones comerciales profesionales, ¿vale? Para arquitectura, arqueología, todo este tipo de cosas. VRelia quizás sea bastante. De todas maneras que sepáis que el SDK y este cacharro es open source, tanto ahora que es prototipo como cuando sea comercial. ¿Qué significa open source? No sé si sabéis lo que es open source, para que no lo sepan. Open source es que tú puedes cambiar, modificar o cualquier cosa, el aparatico, el hardware o el software. Puedes abrir, el SDK es abierto, cualquiera puede entrar y ver el código, modificar el código y hacer lo que quiera con el código. Además, de hecho, Palmer anima a la gente a que investigue, a que haga lo que queráis con mi cacharro, y si encontráis algo bueno, encontráis algo positivo. De hecho, hay japoneses que ya han hecho alguna historia y algunas trazadas a los Oculus Rift, poniendo una especie de chocho virtual, etcétera. Y otro tipo, que hay cosas más interesantes. También hay otro chaval, hay un chino, creo que es, o un coreano, que le ha puesto 2 cámaras aquí, que esto es un tema que va a ser seguramente muy importante para la realidad virtual. Lo que hace es mezclar la realidad virtual con la realidad aumentada. Tú pones aquí 2 cámaras, y desde aquí tú le das, o lo que sea, y tú ves a través de esto, ves como si estuvieses viendo por la Google Glass. ¿Vale? Pero no sé, la Google Glass es bastante mejor porque tiene una pantalla que ocupa todo tu ángulo de visión. Puedes hacer juegos o aplicaciones de realidad aumentada. Yo me imagino yendo por la ciudad, bueno, por la ciudad no puedo con un cacharro así, ¿no? Pero tú estás en tu habitación y puedo entrar por la ventana, por ejemplo. O sea, cosas así. La imaginación al poder. Todo es cuestión del software, ¿no? De lo que cada uno quiera hacer. Luego, para videojuegos y todo esto, yo aquí he puesto un screenshot que no se ve muy bien. Sobre los juegos que hay muchísimos indies que están en desarrollo y que están en prototipos que se pueden probar. De hecho, tengo ahí unos cuantos y se pueden, usando wrappers, que son aplicaciones para ajustar, que no son oficiales, para ajustar los parámetros y poder ver juegos que no están preparados para realidad virtual, pero puedes jugar con ellos. El Battlefield 3, por ejemplo, Half-Life 2, yo me he pasado el Half-Life 2 entero, desde el principio hasta el final. Supongo que algunos conoceréis el Half-Life 2. Pues es como jugar a otra cosa. Da igual que tenga 10 años el juego, como si tiene 20, da lo mismo. O sea, es como empezar otra vez desde cero. Algo totalmente novedoso. O sea, es como si el que sabe quién es Gordon Freeman, pues cuando juegas con la Oculus Rift tú eres Gordon Freeman. Tú eres Gordon Freeman, ¿vale? Así. Y bueno, como comentabas, estos son los 3D, OpenMP y Vireiro. Este es gratuito, estos dos son de pago. Estos son programas para poder adaptar eso, videojuegos que no son nativos de Oculus Rift para jugar Oculus Rift. Porque lo demás todo lo hace con SDK, ¿vale? El Unreal Engine 4, el Unity y el CryEngine por defecto ya están preparados para Oculus Rift. Cuando llegue la versión comercial, simplemente conectan y esos motores, que ahora mismo pues son los que seguramente más desarrollo van a tener, los más estos, pues todos están preparados para Oculus Rift, con lo cual todos los desarrolladores indie pueden perfectamente desarrollar juegos o experiencias o demos, lo que queráis, para Oculus Rift y os podéis. Yo quiero ponerme y aprender, porque os lo digo, esto en pocos años va a haber por todas partes. No estoy hablando de Oculus Rift como marca, sino la realidad virtual, porque el sistema que han inventado y la tecnología que hay ahora ya es suficiente para eso, para tener experiencias realmente ahora. Y luego está la parte comercial. La parte comercial no de Oculus Rift, sino de toda la sinergia de empresas que supongo que aquí, que algunos he leído en MetaVis, que sois emprendedores, no lo limitáis solo a experiencias de juego, esto va para todo. Yo conozco un amigo que al final no ha venido, quería venir, y es arqueólogo. Pues ese chaval tiene otro amigo que trabaja con él, que hace infografías en 3D, dibuja templos en 3 dimensiones,
pues del antiguo califa de no sé dónde, de aquí de la mezquita y tal y cual. Entonces, pues es perfecto para visualizaciones pues, de trabajos arqueólogos, para operaciones, ya se están haciendo incluso pacientes de parapsicología. O sea, hay algunas demos que te comen la araña. Y para el que tenga fobia a la araña, pues hay muchas terapias para esto y aplicaciones de todo tipo. O sea, quieren hacer Beck, no sé si conocéis al cantante Beck. Bueno, Beck ya lo ha probado y montó un escenario que lo que quiere hacer es que tú es como si estuvieras andando por el escenario y vieras al público allá a lo lejos y además eso que junto con sonido 3D, etcétera, etcétera. Lo que quieren hacer es que cualquier espectáculo, tanto de conciertos, ópera, teatro, lo que salga de las narices, pues sin comprar entrada y en tu casa, solo tienes que ponerte la gafa, enchufar y es como si estuvieras ahí. Además, de hecho, hay una aplicación que se llama Cine VR o VR Cinema, que es un cine. Y tú te sientas en un cine, pero es que no hace falta ir ahí al cine para nada, porque es que realmente es como si estuvieras ahí. Además lo quieren hacer multiplayer, ¿no? O sea que ya es que la cierta competir. Bueno, sí, no multiplayer para competir ni nada de eso, sino que si tú, por ejemplo... ¿Vais yo contigo al cine con óculos? Claro, tú eso ahora os hace gracia, pero cuando tú tengas un amigo o un familiar en Australia, por ejemplo, tú tengas con tu novia, estás estudiando fuera o cualquier cosa, en un día en un futuro tú podrás quedar con tu novia en un ambiente que tú elijas Y con lo que le han hecho con lo que tú quieras. O sea, imagínate. Y bueno, perdona, sí, dime. Relacionado con lo que ha dicho de que tenían que, o sea, que lo han hecho así para que la gente pueda modificar el software y el hardware. Sí, lo vi en internet, no sé cómo llegué, pero uno de Noruega, algo así, eran 2 pavos. Pero lo que habían hecho era, con la capa, habían puesto como, o sea, en una mochila habían puesto un peso y un palo para arriba y arriba habían puesto 2 cámaras. Sí. Entonces estaba ya a ti mismo en tercera persona. Sí. O sea, el tío se ponía la gafa. Sí, exactamente. Se ponían, son 2 ganchos muy grandes, la verdad, yo estoy incomodísimo y soy el paracaídas, la verdad, pero era una curiosidad. Bueno, estaba muy bien. O sea, ¿sabes lo que él dice? Eran 2 palos muy grandes, muy altos, de esto, y ponían ahí las cámaras allí arriba. Entonces el tío iba con el casco y la mochila aquí pegada, metió el ordenador aquí en la mochila. Entonces iba el tío andando por el jardín de su casa, claro, tú te estás viendo a ti mismo, ahí abajo, que es bastante... no se puede ir, si habláis todos, no sé... Conozco desde la Federación Española de Baloncesto el arbitraje actualmente, no sé si habéis estado siguiendo el Mundial, yo sí. Y había, si veíais a los árbitros, tenían una mochilita aquí y ya tienen una cámara incorporada y yo soy árbitro y del arbitraje ahora nos ponen los vídeos y dicen, mira, esto es lo que hay que ver, esto es lo que hay que ver. Actualmente es eso, muchísimas cosas se utilizan, se ponen cámaras en personas, pues, que si en la policía, para que tú vivas un poco la sensación, el malestar o la cosa que y desde el arbitraje es una cosa bastante que está... Sí, el problema que tiene, eso es el problema que hay actual. El problema que hay es que por el tema de la pantalla, el refresco y otros muchos problemas, el tema de la IPD y demás, estas gafas varían, ¿vale? Y es un problema que se intenta solucionar de todas. Y aún así no se va a poder solucionar del todo aunque sea en la versión comercial. Porque cualquiera se marea entrando en un tren y no han cambiado los trenes. ¿Vale? Entonces hay ciertas cosas que tú, si te mareas en la realidad, te vas a marear en el drift. Si tú te mareas en un coche y te sientas en un coche en el drift, te vas a marear. Igual, exactamente lo mismo. Si estás en un barco y te mareas en un barco, te mareas si estás en un barco dentro de una relación, de una renderización virtual, ¿de acuerdo? Entonces, pero de todas maneras, a lo que tú me dices del árbitro, si tú pones tú pones una cámara aquí y tú la estás viendo a través de las gafas, cualquier movimiento que el árbitro haga con esa cámara, tú no la haces. Y tu cuerpo lo percibe. O sea, es que la gafa lo que hace es que como tiene tanto campo de visión, tu cerebro, tu parte inconsciente del cerebro, se cree que está en esa situación, que tú creas, probablemente que ahora rendería de que esto es a juego. Es como la generación, bueno, cuando nosotros vamos a un parque de atracciones ahora mismo, salas 4D, nosotros lo que tenemos son diversas, se graban de diversos ángulos y se superponen las imágenes polarizadas, que hemos estado hablando en el curso. Se empiezan a polarizar y lo que hacen es superponer imágenes. No solamente está grabando la cámara del pecho, está grabando una cámara de arriba, una cámara del lateral
lateral de la parte de Serbia, otra de la de Estados Unidos. Se están grabando muchísimas cámaras, por lo tanto eso, a nosotros nos han puesto una especie de gafas, nuevas paneles, y nosotros decimos es que no nos estamos moviendo nosotros físicamente, aún actualmente, eso es que ni en los videojuegos, a no ser que te metas en una sala de juegos del ejército, pues no vas a poder realizar ese tipo de movimientos, pero esos movimientos se están utilizando ya en realidad, pues eso, de árbitros, de muchas cosas. Sí, pero esas gafas que vosotros ponéis son gafas 3D, ¿verdad? No. ¿Son gafas virtuales? Sí. ¿Pero cuánto ángulo de visión tienen? Más o menos. Si son polarizadas no son 3D, no son virtuales. Claro, si son polarizadas son 3D, no virtuales. Son de 90 grados. Nosotros vemos 90 grados. Sí, no, yo el problema... No, sí, está bien, sí, eso, el problema que se deriva de ello es que cuando tú crees que realmente estás en esa realidad, todo lo que sean movimientos que tu cuerpo no está realizando, tu mente es que se vuelve al revés. Te digo, es que, imagínate, es que yo, ahora cuando ponga de eso, estás andando en un sitio, claro, ahora lo pondré, lo vaya a probar todo. Cuando vayáis andando, poner un sitio que no quiero. No, la montaña rusa creo que no lo tengo. He puesto unos mejores. Mira, yo ahora cuando ponga las demostraciones, yo estaba pensando en cuál demostración poner. Y no lo sé. Entonces hay 3 o 4. Yo digo, no, lo de miedo no lo recomiendo y además. Sí, ahora, si te viene, echar una mano. No hemos puesto de miedo y además no. Tener en cuenta una cosa, ahora cuando vayáis a probar. No están calibradas, hay que calibrarlas. Tienes que ponerte los IPD de cada uno para que tengáis una experiencia medio que, ¿vale? Entonces no van a estar calibradas porque no me voy a poner a calibrar uno con uno, etcétera, etcétera. Voy a probarlo, pues más o menos, vais a tener una visión, quiero que lo sepáis. Cuando lo pongáis, algunos a lo mejor dicen, pues esto no es lo que yo me esperaba. ¿Por qué? Porque no estáis calibrados, porque estáis invitados a una sala con follón, pero yo digo que probado, bien probado y calibrado, etcétera, etcétera, pues se ve está muy bien dentro de lo que cabe, claro, una pantalla de 1200 y pico y 60 Hz. Cuando esto tenga la versión comercial, 2K, que tenga un K por ojo, que tenga 90 Hz de esto, además, unos sensores de movimiento, muchísimo más, que llevan menos de 20 ms de respuesta, menos de 20 milisegundos de respuesta. O sea, prácticamente el movimiento al mover la cabeza no vaya a notar ningún delay, ningún retraso de ningún tipo. Esto yo lo noto. O sea, yo no sé cómo será el DK2 y el CV1 que no lo he probado todavía, con el DK2, por el CV1 no lo ha probado nadie, más que Palmer Rookie. Y el DK2 dicen que baja bastante y ya es prácticamente no notas nada. O sea, notas si tú giras la cabeza y no notas ningún retraso ni ningún blur de ningún tipo. Pero bueno, el DK1 es lo que hay. Yo he podido traer lo que tengo yo, que ya me gasté mi dinero y ya no me el DK2, pues. Aquí os puedo, si queréis apuntarlo, os interesa, pues he puesto aquí algunos enlaces, la de Oculus VR, la comunidad VR de España, que está muy bien, es un tío que lo maneja bastante apañado y siempre pone artículos nuevos y todas las novedades y de ahí te enteras de todo, y en español, claro, virtual.com, todo eso. Y la lista de juegos, pues de RIP List y Reasonable, que ahí viene una lista inmensa de juegos indie en desarrollo, que informa sobre todo de lo que van a hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, y juegos AAA ahora mismo nada, pero ya probaron el Alien Isolation, no sé si os suena, un juego que va a salir dentro de poco. Lo probaron con la Oculus Rift y el que lo probó se cagó vivo. Y ya está. Y ya está. Ahora, lo que yo pensaba... Vamos a pedir una cosilla, vamos a recoger las sillas, ¿vale? Las vamos a echar un poquito a un lado y vamos a hacer 2 filas, ¿vale? Porque tenemos 2 capas, vamos a hacer 2 filas y os vais probando las capas, ¿vale?
Qué mala idea. Pero Mariano, ¿de verdad? Aquí estoy con el muerto. Sí, Ahora llevo un pescado y por detrás, ¿vale? Tienes que saber un poco, creo. Aquí tengo
tirado casi todo el rato en la cambiada. Que yo puedo ver con la hierba. Y bueno, aquí impulso providencial, como lo que había que ser gracioso de entonces el protocolo en el medio, como pueda. ¿Habéis visto la pupita? Y ahorita nuestros padres. Tú te vas a presentar después de los días sin dormir. Patria todos los días sin dormir programando, ¿tú sabes? Ahí puedes meter Hola, muy buenas, soy Rafiki, estoy en YouTube y sinceramente me gustaría que os suscribierais a mi canal, que solo tiene 10 suscriptores. Estoy realizando el spam sin que la gente se dé cuenta, pero yo creo que va bastante bien. Este es Dacelol, ¿vale? Seguidlos en Vosotros sois los que cuando hay una cámara de Canal Sur de algún lado, pues ponéis detrás del falso, ¿no? No, yo soy de los que venden el spam. Lo típico de publicidad. O sea, dejáis pillar. Ese es el caso que está grabando. Quizá me ha llegado, igual no se ha puesto las gafas, El